una aclaración es que una buena cosa que puedes hacer si la persona hizo el estudio de cruz y todavía está tratando de conectar más con la cruz, aún no conecta muy bien. Tú quieres que él lea el relato médico de la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos un texto, es un relato médico que realmente nos muestra exactamente, biológicamente, lo que pasó en el cuerpo de Cristo. También una buena manera es ver la pasión de Cristo, amén. Pero eso nos ayuda a conectar más con el sacrificio de Jesús. Pero nuevamente volvemos y estamos haciendo el último estudio con Policarpio, amén. Policarpio ya quiere bautizarse, dice, ¿por qué tengo que hacer más estudios? Policarpio, relájate, yo quiero que tú seas salvo, amén. Quiero enseñarte hoy acerca de lo que es la iglesia bíblicamente hablando, ¿qué es la iglesia? Entonces, Policarpio, ya oramos. Ahora vamos a ir a Colosenses, número 1. Y este estudio es increíble porque realmente es una información muy valiosa, pero no tienes que ir tanto en el corazón, simplemente tienes, realmente explicar el concepto de lo que es la iglesia, bíblicamente hablando. Y en Colosenses 1, déjenme saber, familia, cuando lleguen ahí. En Colosenses 1 vamos a leer versículo del 15 al 18. Colosenses 1, versículo del 15 al 18 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Policarpio, acá estamos hablando de Jesús y la supremacía de Jesús. Y acá nos dice increíblemente que Él es la imagen de Dios invisible. Jesús era Dios en la carne. Nos dice que por medio de Él todo fue creado. Pero en el versículo 18 nos da una pista de qué es Jesús. Y en el número 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, Policarpio? Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Obviamente Jesús. Entonces vemos acá, Policarpio, que la Biblia habla de Jesús y la iglesia como la cabeza y el cuerpo. Quiere decir esto, ¿entiendes que los cristianos, la iglesia, son indispensables para el cristianismo? Tú te puedes dar cuenta que la iglesia, que son los discípulos, son indispensables para el cristianismo. Pero ¿cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Acá podemos ver, Policarpio, que los cristianos, la iglesia es indispensable para un cristiano. No existe tal cosa, Policarpio, como un cristiano solitario. No, imagínate un dedo cuando es cortado, no sobrevive, no crece otro cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ver la cabeza de Jesús, el cuerpo en la iglesia. ¿Entiendes lo necesario que es la iglesia para el cristianismo? Entiendo perfectamente. Wow, Policarpio, tú eres muy inteligente. Entonces vamos a ir a la próxima escritura, Policarpio, que nos deja saber más acerca de la iglesia. Vemos la iglesia como cuerpo de Cristo, pero en Efesios capítulo 2, versículo 19. La Biblia nos muestra la iglesia como otro. Efesios 2, versículo 19. Nos muestra como otra cosa. Ya sabemos, la iglesia como cuerpo. Pero en Efesios 2, versículo 19, dice así: Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando como templo santo en el Señor. El versículo 21, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, Policarpio, ¿qué estamos viendo acá? Pero primeramente dice que, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Cuando una persona es parte
el reino, cuando una persona es parte de la iglesia, ya no es un extraño para Dios, ya no es un extranjero, pero comienza a ser parte de algo. ¿De qué empieza a ser parte? Bueno, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia según la Biblia? La familia de Dios. Algo que a mí me encanta es preguntarle a las personas: Policarpio, dime una buena cualidad de una buena familia. Respeto. Pero acá, ¿quién me puede decir una cualidad también de una familia, una buena familia? ¿Quién me puede decir una? Amor. Amor, ¿qué más? Unión. Tolerancia. Hay muchas. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo más en la familia de Dios? ¡Qué increíble! Hay buenas familias, pero la familia de Dios es la mejor y esa es la iglesia. Pero tú entiendes, Policarpio, que ¿qué hace que dos personas sean hermanos? Bueno, que tienen el mismo padre, ¿verdad? Y si Dios es nuestro padre y tú comienzas a ser hijo de Dios, parte de la familia de Dios, ¿qué nos hace eso a nosotros? Hermanos. Por eso, tú y yo vamos a ser prontamente hermanos, Policarpio. Pero entiendes que la iglesia en la Biblia es la familia de Dios. ¡Wow! Entiendo perfectamente. Veo acá miembros de la familia de Dios. ¡Qué increíble! De la mejor familia es la familia de Dios. Amén. Pero Policarpio, como en cualquier otra familia que sea realmente ordenada y que esté realmente una familia que sea saludable, siempre tiene reglas, ¿verdad? Siempre tiene principios que cada uno tiene. Bueno, vamos a leer en el versículo 20. ¿En qué está edificada la familia de Dios? En el versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Dice acá, los apóstoles y los profetas. Bueno, si entendemos un poco de la Biblia, sabemos que los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Amén. Pero también sabemos que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? La Biblia. Entonces, Policarpio, tú entiendes que como toda una familia estructurada, necesitamos un fundamento. El fundamento de la familia de Dios es la Biblia misma. Y tú te has podido dar cuenta, amén. Pero dice que ahí Jesús mismo es la piedra angular. Policarpio, tú estudias metalúrgica, ¿verdad? Tú no eres arquitecto. Pero ¿qué es una piedra angular? La piedra angular es básicamente la primera piedra que se pone antes de construir un edificio. Y esa es la primera porque es el que le va a dar balance al edificio. ¿Quién le da balance a la iglesia? ¿Quién es la piedra angular? Jesús. Ahora, vamos a ver, ya entendemos la iglesia como ¿qué? Como cuerpo de Cristo, pero también la iglesia como familia de Dios, edificados sobre la Biblia, siendo Jesús la piedra angular. Pero vamos a leer cuándo es el momento que la Biblia nos enseña que una persona empieza a ser parte de la iglesia, bíblicamente hablando. Primera de Corintios 12, en el versículo 12. Y tú ya pudiste ver, Policarpio, en el estudio de reino, que el reino no es un edificio físico. El reino son las personas. El reino de Dios son los discípulos. Pero en 1 Corintios 12 nos dice cuál es el momento en que empezamos a ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y está en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 12, dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acá vuelve las escrituras a reforzar la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, amén, para constituir un solo cuerpo. A todos se nos dio el mismo espíritu a beber. ¿Y cuando recibimos el Espíritu Santo? En el momento del bautismo, amén. ¿Cuándo empieza una persona a ser parte del reino de Dios? ¿Cuándo una persona empieza a ser parte de la iglesia, Policarpio? En el momento en que es bautizada. ¡Wow!
¿Qué te hace sentir esto, Policarpio? Quiero bautizarme hoy mismo. Increíble, increíble. Vamos a terminar este estudio, amén. Pero Policarpio es increíble porque la Biblia nos dice, lo mismo dice en Romanos 6, del 3 al 4. Es básicamente lo mismo, pero muy rápidamente vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 6, del 3 al 4. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó del poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cuando una persona dice que empieza a ser parte de Cristo y se une a Cristo, en el momento del bautismo. ¿Tienes alguna duda, Policarpio, de que este es el momento en que una persona empieza a ser parte del reino de Dios, de la iglesia? No, no me cabe duda. Increíble. Ahora, vamos a ver que la Biblia nos habla cuántos cuerpos existen, cuántas iglesias hay. Bueno, yo, solo en mi cuadra, dice Policarpio, hay como 5. Pero no cuadra porque vamos a ver qué dice la escritura acerca de cuántos cuerpos hay. Vamos a ir a Efesios 4. Vamos, predícalo. Efesios 4. Amén. Y vamos a leer versículo del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6 dice así: hay un solo cuerpo, ok, solo hay un cuerpo. Dice ahí, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Policarpio, ¿cuántos cuerpos hay? Uno. Vamos a ir a Romanos 12, rápidamente. Y en el versículo 2, en el capítulo 12, del 4 al 5, dice así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Puedes también anotar 1 Corintios 12, del 12 al 13. Pero ¿cuántos cuerpos hay? Solo uno. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hay un cuerpo, solo hay una iglesia. Pero ¿cómo podemos entender esto? Bueno, tú ya sabes, Policarpio, quién es realmente la iglesia. La iglesia son las personas, ¿verdad? La iglesia son los verdaderos discípulos. Entonces, toda persona que haya creído el mensaje, se haya hecho discípulo, se haya arrepentido y se haya bautizado para el perdón de pecados, es una discípula. Es un discípulo, no importa dónde esté en el mundo. Tú sabes, Policarpio, que tú vas a tener hermanos en Rusia, y ellos son parte del mismo cuerpo, porque son discípulos que fueron bautizados en la iglesia. Dios no ve diferentes iglesias, diferentes cuerpos, no. Dios ve todo un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, sin importar dónde estemos. Pero vamos a ver también por qué. ¿Por qué dice que hay un solo cuerpo si hay tantas diferentes iglesias? Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 1. Y vamos a entender por qué hay tanta división, por qué hay una iglesia que enseña esto, por qué hay una iglesia que enseña lo otro, por qué hay tantas iglesias, construcciones, si en la Biblia solo dice que hay una iglesia. Bueno, pues en 1 Corintios 1, vamos a ver primero que todo por qué hay divisiones. Y vamos a ver primeramente las divisiones malas. 1 Corintios 1, versículo 10. ¿Están ahí, familia? Perfecto. 1 Corintios 1, versículo 10 dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¡Wow! Vemos acá, Policarpio, que la Biblia nos habla de divisiones, ¿amén? Pero uno pensaría que, bueno, hay divisiones, las divisiones son malas, y esta división es mala.
Pero ¿por qué hay tantas iglesias? Bueno, porque no todas las iglesias siguen lo mismo. Eso no las hace la iglesia que habla la Biblia. Eso no las hace el cuerpo de Cristo. Vemos acá que hay un tipo de divisiones, pero es que divisiones por personalidades. Hay personas que están siguiendo más a personas que al mismo Dios, que a la misma Biblia, y por eso hay divisiones. Es como si tú dijeras: no, a mí me gusta cuando lidera la iglesia Danilo. Danilo es profundo y luce más mayor. En cambio, Juan Carlos luce un niño todavía. Él no le crece ni vello facial en la cara todavía. Bueno, a Danilo tampoco, amén. Pero a mí me gusta más Danilo. Pero otra persona que dijera: no, a mí me gusta más Juan Carlos. Me gusta cómo predica y sabe hablar mejor español. Dice: le entiendo lo que dice. Entonces yo sigo a esta persona. Pero vemos que esas son divisiones pecaminosas. No seguimos a personalidades. Yo no sigo a Danilo en mi cristianismo. Mi cristianismo no está basado en las convicciones de una persona, está en las convicciones de la Biblia. Amén. ¿Qué estaba pasando en Corintios? Que estaban siguiendo personas. No, yo sigo a Cefas, yo a Pablo, yo a Apolos. Pero, y dice Pablo: ¿se olvidaron quién murió por ustedes? ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Estas son las divisiones malas cuando seguimos a las personas. Y hay personas allá afuera en edificios religiosos siguiendo personalidades. Pero la verdadera iglesia sigue la palabra de Dios. Pero vamos a ir ahora a Lucas 12. Vamos, hermano. Y ahora uno pensaría que todas las divisiones son malas. Pero vamos a ir a Lucas 12. Y vamos a ver un tipo de división que Jesús vino a traer. ¿Qué? ¿Jesús vino a traer división? Bueno, vamos a ver qué dice Jesús mismo. En Lucas 12, versículos 51 al 53. Vamos. ¿Están ahí, familia? Ok, Lucas 12, 51 dice así. Dice: ¿creen ustedes, este es Jesús hablando, creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Juan Carlos, ¿me estás diciendo que Jesús dijo esto? Sí, Policarpio. Jesús dijo que vino a traer división. Y que en una familia iban a estar divididos 3 y otros 2 acá. Y que iba a haber división entre las familias. Pero, Juan Carlos, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido para mí. No te agites, Policarpio. Hay una explicación para eso. Hay una buena explicación. Vamos a ir a Juan 10 para entender qué quiere decir Jesús acá. ¿Por qué? Porque Jesús mismo vendría a traer división entre familias. No tiene sentido. Bueno, vamos a ir a Juan 10, versículo 19. Déjenme saber cuando lleguen ahí, familia. Juan 10, versículo 19, dice así: de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no pueden ser de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Acá nos dicen que las palabras de Jesús fueron motivo de disensión. ¿Qué es disensión? División. ¿Qué iba a traer división entre las personas? ¿Qué iba a traer división en medio de las familias? La palabra de Jesús. Yo recuerdo, Policarpio, que mis padres siempre han creído en Dios, pero ellos creían una doctrina que no era bíblica. Creían que uno podía simplemente ir a la iglesia
a orar en la mañana y estar bien con Dios. Eso es una relación con Dios. Que ellos podían, sí, tratar de ser buenos, pero sí. Pero después yo empecé a estudiar la Biblia y me di cuenta que Jesús quería que todos fuéramos discípulos. Y que el discípulo es una persona que da y entrega todo por Jesús. Una persona que vive por Dios. A los 16, bueno, el caso, ¿qué tuve que hacer yo? Yo tuve que crear una división entre la doctrina que mis padres me habían enseñado y que crear convicciones acerca de la palabra de Dios. Pero creó división. Y mis padres me preguntaban, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Por qué tienes que ir hoy a la iglesia si hoy vamos a celebrar como familia? Yo quiero celebrar con ustedes, padres, pero voy a ir primero a la iglesia porque este es el cuerpo de Cristo. Y ellos son supremamente importantes para mí, pero para Dios también. Y creó división entre mi familia, división entre mis padres, pero eran las palabras de Jesús. Esta división es buena. Cuando una división buena es cuando tú escoges salirte de la falsa doctrina para entrar a la doctrina de la Biblia. ¿Están conmigo? Y es necesario, porque ¿cómo tu familia va a conocer la verdadera doctrina si tú sigues acolitando una doctrina falsa? O sigues viviendo bajo la doctrina falsa de tu familia. Las palabras de Jesús van a causar división, y es una división buena. ¿Amén? ¿Están conmigo, chicos? Entonces, bueno, después de esto, tú puedes mostrarle a la persona que está estudiando, en este caso Policarpio, todas las divisiones que ha habido en la historia de la humanidad en cuanto a Dios. Le puedes mostrar, no te lo voy a decir ahorita, pero le puedes mostrar todo el recorrido de las divisiones hasta llegar ahorita y nosotros poder estar, ¿qué? En un lugar donde enseñan la doctrina de la Biblia. ¿Amén? Después de eso, después le muestras toda la historia que ha habido desde la iglesia católica que se creó, la división que hubo también con el movimiento de reformación. Ha habido muchas divisiones por la verdad, y esas son buenas. Pero ahora lo que tú puedes hacer es ir a 1 Corintios. Y la pregunta que me gusta a mí hacer antes de entrar a esta sección de las escrituras es preguntarle a la persona: ¿tú te imaginas, Policarpio, una familia sin reglas? ¿Que las personas no tuvieran responsabilidades en la familia? ¿Cuáles son las responsabilidades en tu familia, Policarpio? Pues yo tengo que sacar la basura todas las noches. Yo tengo que lavar los platos. Oh, wow, muy parecidas a las mismas en mi casa. Yo hago lo mismo. Amén. Pero sí, cada persona, cada familia necesita diferentes responsabilidades para que haya orden dentro de la familia. En este caso con la iglesia es igual. Y vamos a ver 4 cosas muy importantes, responsabilidades que como parte de la familia de Dios todos tenemos. Vamos a ir a 1 Corintios y vamos a leer en el capítulo 12 una escritura que es un poco larga, pero es muy buena, Policarpio. 1 Corintios 12, desde el versículo 14, dice así: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería el olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Amén. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.
Vemos acá, Policarpio, una responsabilidad que todos tenemos. Pero antes de eso, el principio de esta escritura es que necesitamos del cuerpo. Tú vas a empezar a ser parte del cuerpo, pero la parte del cuerpo necesita el cuerpo, ¿verdad? No puedes pensar que una mano diga, ok, como no soy pie, no soy parte del cuerpo. No, Dios nos hizo a todos diferentes para que realmente conformemos un cuerpo. Y eso es lo que dice. ¿Qué tal si todos cantáramos bien, pero nadie sabe, no sé, organizar el audio? No sería un cuerpo, habría una falta. No todo el mundo puede cantar tan lindo como Turco, ¿eh? Pero hay personas que realmente saben amar a los saben servir a las personas. Y todos tenemos que servir, pero ustedes saben, las mamás saben servir realmente, son naturales en servir, ¿ven? No, imagínate que no supiéramos que no todo el mundo sabe cocinar, ¿verdad? Yo me moriría de hambre, o comería muy mal. El caso, ¿para qué estoy diciendo por esto? Todos somos diferentes y como parte del cuerpo todos somos necesarios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad, Policarpio? En el versículo 21 dice así: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. No necesitamos unos a otros. Pero en el versículo 26 dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, Policarpio, como parte del cuerpo de Cristo? Construir relaciones profundas. Realmente no podríamos sentir el dolor del otro si realmente no tenemos relaciones profundas, una relación que realmente sea profunda entre nosotros. ¿Cómo yo voy a sentir el dolor de mi hermano si no lo conozco? Si nunca le hablo, si no estoy con él, no sé lo que está pasando. Nuestra responsabilidad, Policarpio, como parte del cuerpo, es que crear relaciones profundas. ¿Qué quiere decir eso, Policarpio? Nosotros no venimos acá simplemente a escuchar a alguien hablar de la Biblia. No, esta es la confraternización. Esto es tu familia. Venimos a servir, no esperar a que nos sirvan. Nosotros venimos a dar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio todo, amén. Entonces, esa es una de las responsabilidades que tenemos. No podemos ser simplemente personas que llegan acá a sentarse, escuchar e irse. No, somos personas que realmente están construyendo relaciones profundas entre nosotros. Por eso nos abrazamos, por eso nos preguntamos ¿cómo estás? Y si nos tenemos que escuchar cuando estamos mal, nos escuchamos. Porque las personas hacen lo mismo con nosotros. Esto es una verdadera familia. ¿Entiendes esto, Policarpio? Sí entiendo. ¿Quieres crear? ¿Quieres venir a servir y no esperar a que te sirvan? Sí quiero hacerlo. Ok, Policarpio, vamos a ir ahora a Hebreos 10. Y en Hebreos 10 vamos a leer versículo 23, capítulo 10, versículo 23. Vamos. Nuevamente, toda familia necesita principios y responsabilidades. Sin responsabilidades, la familia sería un caos, pero no la familia de Dios, porque estamos edificados en la Biblia. En Hebreos 10, versículo 23, dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Bueno, primero nos dice que mantengamos firme la esperanza que profesamos, que es que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño de nuestra vida. Esa esperanza, y por eso mismo podemos esperar el cielo, porque hicimos a Dios nuestro Señor. Esa es la esperanza que profesamos, que Jesús es el Señor. Y algo increíble, esa es la esperanza que desde el día de hoy nuestro casi nuevo hermano Jan va a tener el día de hoy, ¿amén? Porque Jan va a ser bautizado el día de hoy, ¿amén? Y esa es la esperanza que profesamos. Jesús es el Señor. Y por eso, ¿por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. No dijimos Jesús es el Señor si Jesús no fuera realmente Dios.
Pero dice en el número 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Y nuevamente Policarpio acá está, siempre damos a los demás, siempre estimulando a las personas, a los demás. No venimos acá a que nos den, a veces es necesario, a veces les vamos a necesitar que las personas nos escuchen, pero nuestra mentalidad siempre tiene que ser estimular a nuestros hermanos al amor y a las buenas obras. ¿Están conmigo? Pero ¿cómo podemos hacer eso? En el versículo 25 dice así: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como familia? Es no dejarnos de congregar. Policarpio, tú sabes las reuniones que tenemos todas las semanas, ¿verdad? Sí, sí recuerdo. ¿Me las puedes decir? Sí, claro que sí. Tenemos entre semanal los miércoles a las 7:30. Exacto. Ahí nos reunimos hombres y mujeres, esta vez hombres y mujeres juntos. Pero también los viernes tenemos devocional universitario a las 5 p.m. Exacto. Ese es mi favorito. No hay favoritos, todos son muy buenos, Policarpio, pero te entiendo. Y también tenemos la iglesia, el servicio dominical, los domingos a las 10. Exacto. Pero recuerdo la charla bíblica que hacemos todos los jueves en San Marcos. Exacto, la charla bíblica también es importante, ¿verdad? Y vemos acá que esto es lo mínimo que hacemos. Venir a estas cosas, esto es lo mínimo que haría un discípulo. Porque dice, ok, no dejemos de congregarnos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estar ahí siempre presente. ¿Para qué? Para dar. Amén. Venimos acá para dar a nuestros hermanos. Entonces, Policarpio, tú estás 100% convencido de que tú quieres ser parte de la familia de Dios. Claro que sí. ¿Estás dispuesto a tomar la responsabilidad de animar a tus hermanos? ¿Cómo? Congregándote durante estos días. Claro que sí, es lo mínimo que puedo hacer. Exacto, Policarpio, has entendido. Entonces, vamos a ir a otra escritura, y es en 2 Corintios. Y esta es la última, Policarpio. En 2 Corintios, vamos a leer capítulo 9, versículo del 6 al 8. 2 Corintios 9, versículos del 6 al 8, dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Acá, Policarpio, la Biblia nos enseña un principio supremamente importante. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Y esto es real en todas las áreas. Esto es real en todas las áreas. Si realmente damos tiempo de nuestra vida, todo el tiempo a Dios, vamos a cosechar de eso. Si damos de nuestras energías, de nuestros talentos, vamos a cosechar lo mismo. Pero en cuestiones de dinero es igual. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Acá está la responsabilidad de que cada uno como discípulos da. Y todos los discípulos dan. Y hoy fue interesante porque a veces creemos que damos a la iglesia. Ok, no, voy a dar a la iglesia porque se necesita para rentar esto. Pero ese no es el enfoque de la contribución. Tú no le das tu dinero a la iglesia, tú le das tu dinero a Dios. Y a Dios no le importa exactamente el monto, sino el corazón. Pero el principio es igual. El que cosecha abundantemente cosechará. Entonces, Policarpio, todos los discípulos damos. ¿Y cuánto? Eso no importa. Es lo que hayas tú decidido en tu corazón. Pero un discípulo no se presenta con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado todo. Cuando una persona no da, ¿es por qué? Porque aún cree que Dios no le ha dado nada. Aún no ha entendido que Dios le ha dado todo. Y no estamos hablando de la cantidad. Pero un discípulo no se presenta con las manos vacías.
Policarpio, ¿qué te ha dado Dios el día de hoy? Bueno, me ha dado la vida, me ha dado el estudio, me ha dado el dinero que me dan mis padres, me ha dado mis padres. Dios nos ha dado todo. Y por eso es que nosotros damos. Una de las responsabilidades que nosotros tenemos es dar también, pero no damos para la iglesia. Obviamente la iglesia nos usa para diferentes cosas, pero nuestra contribución está dirigida a Dios. ¿Están conmigo, familia? Y esa es la última responsabilidad, ya vimos, crear relaciones profundas. También estimularnos al amor y las buenas obras, como congregándonos, pero también dando, no solo nuestro dinero, no parte de nuestro dinero, y no importa tampoco la cantidad, importa nuestro corazón. Pero no solo, esta escritura no es solo para dinero, familia, es tiempo también, es sacrificio. Muchas personas quieren dar simplemente lo mínimo y por eso es que están recogiendo escasamente. Muchas personas pueden vivir con una mentalidad: ¿cuánto es lo mínimo que puedo hacer por Dios? Pero realmente vemos que estas personas realmente no son felices. ¿Por qué? Porque no están dando de lo que Dios le ha dado. Entonces, Policarpio, ¿has entendido que la iglesia, bíblicamente hablando? Sí, es el cuerpo de Cristo. Exactamente. Es la familia de Dios. Y una familia, que estas son las responsabilidades, y está la historia, bueno, también la historia de ¿qué? De las divisiones que ha habido durante la historia de la iglesia. Entonces, chicos, ese es el estudio de iglesia, y que para Dios sea toda la gloria. Amén. ¿Qué quieres hacer tú después del estudio, Policarpio? Nos queda simplemente contar el costo. El contar el costo es simplemente repasar las cosas que ya se han hablado antes, para que él esté sólido, sus convicciones, el plan de salvación de Dios, todas esas cosas. Pero este es el último estudio que se hace antes de contar el costo. Entonces, para entonces tú ya podrías agendar cuándo quieres ser tú bautizado. Esa persona puede bautizarse ese mismo día si quiere. Es como el tío eunuco: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si una persona ya entendió que es ser un discípulo, no hay nada que impida que esa persona pueda ser bautizada y se está viendo como uno. Entonces, cierras con una oración y, bueno, eso es todo por el día de hoy. El domingo, familia, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener nuestro quiz del estudio de iglesia y tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Ven? Dice acá: según Colosenses 1 del 15 al 18, bíblicamente la cabeza es Jesús y el cuerpo es la iglesia. La iglesia, exacto. Ok, ¿qué escritura enseña que no debemos dejar de congregarnos? Bueno, ustedes pueden verla. ¿En qué momento llega alguien a ser parte de la iglesia, parte de la familia de Dios? Ok.